Buen día, mi nombre es Jennifer Flowers y el día de hoy vengo a hablar sobre lo que es la histología del cerebro y del cerebelo. Principalmente vamos a hablar y vamos a definir las dos estructuras en sí para poder entender más a fondo lo que involucra cada una de estas. Principalmente comenzaremos explicando qué es el cerebro. El cerebro es todo el encéfalo en sí, comprendiendo los dos hemisferios cerebrales, el tronco cefálico, el diencéfalo y el cerebelo. Entonces, una vez ya explicado básicamente qué es lo que comprende el cerebro, vamos a hablar sobre las funciones principales. Vamos a hablar a grandes rasgos sobre lo que serían las funciones del cerebro, que principalmente el cerebro se va a encargar de controlar y de regular el funcionamiento de todos los centros nerviosos. En este órgano se van a recibir sensaciones, estímulos, y se van a elaborar las respuestas para dichas situaciones. También va a ser el encargado del razonamiento, memoria, funciones cognitivas, funciones motoras, funciones como respirar, ritmo cardíaco, masticar, tragar, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos decir que una vez ya explicado a grandes rasgos muchas de las muchas funciones que el cerebro tiene, vamos a hablar sobre su estructura en sí. Entonces vamos a empezar principalmente aclarando o explicando que el cerebro va a tener 6 distintas capas. Principalmente vamos a tener la capa molecular. Esta va a estar constituida en su mayor parte por células de la neuroglia y algunas neuronas de Cajal. Luego vamos a tener la capa granulosa externa, que esta va a estar constituida principalmente por neuronas piramidales pequeñas, llamadas también células estrelladas. También vamos a tener la capa granulosa interna, que esta va a estar, la capa piramidal externa, que esta va a estar constituida principalmente por neuronas piramidales medianas, y luego vamos a tener la capa granulosa interna, que se va a caracterizar por tener muchas células granulosas pequeñas. También tenemos la capa piramidal interna, que está en el área motora, va a contener neuronas piramidales muy grandes, también conocidas como neuronas de Benz. Y por último vamos a tener la capa polimórfica, que esta básicamente va a contener células de configuraciones diversas. Entonces, estas son a grandes rasgos las 6 capas por las cuales está compuesto el cerebro. Esta es una vista histológica de las capas y podemos observar que pues principalmente aquí las tenemos todas. Vamos a tener la capa molecular, la granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna, también llamada ganglionar, y la multiforme o polimórfica. Aquí las tenemos en una imagen histológica y en esta foto. En esta foto la división es clara, tal vez no es tan específica, pero es bastante clara. Pero en el tronco del encéfalo no vamos a poder definirlo a simple vista como lo podría. Ok, podemos decir a grandes rasgos que en el cerebro la sustancia gris forma una cubierta externa denominada corteza, mientras que la sustancia blanca forma una parte más interna llamada centro oval. La corteza formará la capa más externa del cerebro y va a contener somas neuronales, axones, dendritas y células de la neuroglia central. Y también podemos decir que este es el sitio en donde se producen las sinapsis. Entonces, esto es básicamente a grandes rasgos. Y también podemos añadir que además de, en la corteza, en la sustancia gris, podemos decir que esta también va a estar formada por islotes llamados núcleos, que van a estar en la profundidad del cerebro y del cerebelo. Entonces, como siguiente punto, ya determinamos que básicamente el cerebro va a estar formado por la sustancia gris y por la sustancia blanca. Podemos decir a grandes rasgos que la sustancia blanca, podemos decir que esta va a contener
axones sí, esta va a contener los axones de las neuronas, más las células neurálgicas y los vasos sanguíneos asociados. Es decir, los axones en estado fresco van a tener bueno, también podemos decir que los axones en estado fresco van a tener un aspecto blanquecino. Estos axones van a transcurrir desde una parte del sistema nervioso hacia otra, y aunque muchos de los axones que van hacia un lugar específico o vienen desde una región determinada, se van a agrupar en fascículos y van a ser llamados tractos. Estos no van a tener límites definidos visibles, sino que va a ser muy irregular. Y podemos decir también que básicamente los axones van a estar acompañados de las células de la glía, particularmente oligodendrocitos, astrocitos, microcitos. Y vamos a decir que los axones van a provenir de las neuronas motoras, sensitivas e integradoras de la sustancia gris, o de las células, de las neuronas sensitivas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Los oligodendrocitos rodean a los axones y les forman lo que sería una vaina multimembranosa llamada mielina. Vamos a hacer aquí, debido a que pues la separación no es tan definida en algunas de sus regiones. Los núcleos de los nervios craneales que están situados en el tronco del encéfalo aparecen como islotes rodeados por tractos de sustancia blanca que están más o menos definidos. Estos núcleos van a contener los somas de las neuronas motoras de los nervios craneales y son los equivalentes morfológicos y funcionales de las astas ventrales de la médula espinal. Entonces van a cumplir básicamente con la misma función. La única diferencia es que van a estar ubicados en el tronco del encéfalo, en el tronco encefálico. Luego vamos a ver algún ejemplo con una imagen histológica. Aquí podemos observar a grandes rasgos. En esta imagen vemos de forma histológica la primera capa, la capa molecular. Esta va a estar compuesta por fibras nerviosas. Déjenme circular estas señaladas aquí. Van a ser las fibras nerviosas. Permítame. Ok, estas van a ser las fibras nerviosas llamadas células neurálgicas. Estas van a ser abundantes, como lo podemos ver aquí, y podemos ver también alguna que otra neurona horizontal de Cajal. También podemos mencionar que lo único que se va a distinguir claramente aquí de las células neurálgicas es su núcleo, ya que en ocasiones su citoplasma se va a confundir con las fibras nerviosas que forman la mayor parte de esta capa. Luego, al haber hablado ya básicamente a grandes rasgos de lo que sería el cerebro, vamos a continuar con lo que sería el cerebro. Ok. Como habíamos mencionado, en el cerebelo se van a distinguir dos zonas. Entonces, permítame. Ok, ahí está. Como ya habíamos mencionado, se van a distinguir dos zonas y habíamos mencionado principalmente la cortical y la medular. La medular va a ser una zona de aspecto uniforme, va a estar constituida por fibras meduladas y va a enviar ramificaciones que van a ocupar el eje de los pliegues que forman la corteza cerebelosa. Luego, en la zona cortical vamos a distinguir tres capas que van a ser las que la componen. Principalmente vamos a tener la capa molecular, luego vamos a tener la capa granulosa y por último vamos a tener la cápsula de células de Purkinje. Entonces la cortical va a estar formada básicamente por estas tres capas. Entonces ahorita vamos a ver con brevedad las tres capas. Estas, podemos, como
Como habíamos mencionado, el cerebelo va a estar formado por un centro de sustancia blanca que va a estar rodeado por la sustancia gris. La sustancia gris va a estar dividida en 3 distintas capas. A diferencia de la sustancia gris del cerebro, la sustancia gris del cerebelo solamente va a tener 3 capas y no 6. Vamos a hablar principalmente sobre las capas y vamos a tener la capa molecular externa, que esta va a tener pocas células y fibras orientadas principalmente en sentido horizontal. Luego vamos a tener la capa granulosa, que, bueno, esta va a tener gran cantidad de pequeñas células que se van a destacar por sus núcleos intensamente coloreados entre ambas. Y por último, las células de Purkinje, que van a ser piriformes y con una expansión dendrítica ampliamente ramificada que se extiende por la capa molecular. Esto lo vamos a poder ver en una imagen histológica que tenemos por aquí. Sí, como ya habíamos hablado y abarcado esta información, estas son algunas de las características sobre las 3 capas del cerebelo que van a ser lo que formen la zona cortical. Como ya habíamos mencionado, la capa molecular va a presentar una distribución dispersa de zonas de somas neuronales y va a presentar pocas neuronas. También en la capa granulosa va a tener su origen en la gran cantidad de núcleos hipercromáticos muy juntos y va a tener muchas neuronas. Y la capa compuesta por las células de Purkinje van a ser células muy grandes y van a estar fijadas a la tercera capa. Entonces, ok, como ya habíamos mencionado a grandes rasgos las 2 zonas que teníamos, aquí vamos a tener una representación más clara de las 3 capas que habíamos estado mencionando. Como primer punto, en el límite entre la capa molecular y granulosa están los somas grandes de las neuronas de Purkinje. Aquí los podemos ubicar. Ahí está. Como ya habíamos visto, estos se van a encontrar entre el límite entre las... Sí, en el límite entre las capas molecular y granulosa. Estas células son características del cerebelo y cada una posee muchas dendritas que se arborizan en la capa molecular. Como pueden ver, las dendritas serían estas. Ay, perdón. Vamos a... Ahí está. Aquí están. Vamos a ver, tal vez sí. Está... Sí. Esas serían algunas de las dendritas que van a estar en la capa molecular. Entonces, como ya habíamos... En resumen, podemos decir que la capa granulosa va a ser esta, la que vamos a circular con azul, y la capa molecular va a ser esta, la que estamos circulando con celeste. Y la capa formada por las células de Purkinje va a estar de forma intermedia, que podríamos decir a grandes rasgos que esta sería la que básicamente las va a unir. Luego, en esta imagen tenemos básicamente un corte de lo que sería la corteza cerebelosa para poder tener una mejor visualización de lo que serían sus componentes. Como ya habíamos mencionado, esta, lo vamos a señalar aquí con verde, esta sería la corteza cerebelosa, que es básicamente esta sería la sustancia gris. Y esta sería la sustancia blanca, que es la que se encuentra aquí de forma más profunda. Como ya habíamos mencionado, en la sustancia gris vamos a tener la capa granulosa, luego vamos a tener la capa de neuronas de Purkinje y luego vamos a tener la capa molecular. Entonces, granulosa, neuronas de Purkinje y luego la capa molecular. Aquí tenemos una representación de lo que sería. Y estas 3 juntas van a formar lo que sería la corteza cerebelosa.
Entonces, pues básicamente a grandes rasgos eso sería la histología de lo que es el cerebelo y de lo que es el cerebro. Gracias.